quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. También dijo, o sea, ¿quién dijo? Era Jesús quien estaba hablando aquí. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volvió entonces sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, para que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, te doy gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a mi vida, Señor, y quieres hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tumbes toda barrera, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón. Cualquier preocupación, cualquier cosa, Señor, que sea un obstáculo para atesorar el mensaje, Señor, que tú quieres que atesoremos en esta mañana. Te pido, Dios mío, que tú en el transcurso, Señor, de este mensaje traigas sanidad divina, traigas, Señor, también sanidad emocional, sanidad al alma, Señor, que traigas, Dios mío, consuelo a nuestro corazón. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya. Hace algunos años, hermanos, estuve leyendo que un hombre bien enojado corrió a través de un museo hasta encontrar una famosa y carísima pintura. Cuando estuvo frente a ella, este hombre tomó el cuchillo y la hizo pedazos. También otro hombre entró en la catedral de San Pedro en Roma y con un martillo empezó a destrozar la bella escultura de Miguel Ángel llamada La Pieta. A mí lo que me llama la atención, hermanos, que estos dos ataques fueron directamente a dos de las obras más carísimas del mundo. Y estas obras fueron dañadas severamente. ¿Qué es lo que hicieron las personas encargadas o las dueñas de estas pinturas, de estas obras de arte? Las tiraron al olvido.
las desecharon. Por supuesto que no las tiraron al olvido, por supuesto que no las desecharon de ninguna manera. Ellos contrataron los mejores expertos, los peritos que podían nuevamente reconstruir estas obras de arte, y trabajaron con mucho cuidado y precisión e hicieron todo el intento posible por restaurar estos dos grandes tesoros, y los restauraron. Quiero decirles, hermanos, que la humanidad es el grande tesoro de Dios. Quiero decirles que el hombre y la mujer es el grande tesoro de Dios. Y Él siempre va a hacer todo lo posible por restaurar al hombre. Y de hecho lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, cuando su Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros. El diablo, al igual que estas personas que entraron y destrozaron estas obras de arte y las hicieron añicos, así fue lo que hizo el diablo, hermanos, con la humanidad. Cuando en el huerto de Edén tentó a Eva e hizo que pecaran ella y Adán en contra de Dios, y desde entonces nosotros tenemos esa herencia pecaminosa que hizo añicos a la humanidad. La humanidad quedó destrozada. La humanidad, en vez de buscar de Dios, en vez de buscar la dirección de Dios, la voluntad de Dios, buscó más las obras de las tinieblas, a través de tantas cosas, de cosas pecaminosas que ustedes conocen. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, no se iba a quedar con los brazos cruzados mirando su mejor obra de arte. Somos más que una obra de arte nosotros. No se iba a quedar con los brazos cruzados viendo a su creación. Él mandó a su Hijo amado Jesucristo a la cruz del Calvario para restaurarnos. Entonces, por la gracia divina de Dios, hermanos, nosotros somos restaurados. Pero a través de esta parábola vamos a analizar dos casos diferentes de personas pecadoras. El primer caso es el hijo pródigo y simboliza a los republicanos y pecadores. Dice en el versículo 12 del capítulo 15 que leímos: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Este hombre tenía dos hijos. El más chico de ellos, el menor de ellos, como dice aquí, le dijo a su padre que le repartiera los bienes. Hermanos, que el hijo menor le pidiera la herencia era algo terrible, porque por lo regular era pedirle al padre que se muriera. Ustedes saben bien que las herencias por lo regular se reparten cuando los padres mueren, o cuando la persona que es dueño o propietario de aquella cosa muere, entonces se reparten. Claro que hay excepciones, pero en este caso, según las costumbres de los israelitas en aquel entonces, las herencias solamente se podían repartir cuando el padre muriera. Pero este muchacho fue insolente en contra de su padre, porque antes de morir le dijo que le repartiera sus bienes, que le repartiera la herencia. Qué tremendo haber sido esto para el padre del muchacho. Debe de haberle partido el corazón al padre, porque a través de la parábola nosotros nos podemos dar cuenta que este padre no era un padre egoísta, no era un padre malo, era un padre bueno, equitativo, que amaba a cada uno de sus hijos. Y de repente que este muchacho, que él lo crió, que él lo vio cuando nació, que él lo alimentó, que él le dio de todo, que lo intentó criar de la mejor manera posible, de repente, hermanos, este muchacho que le diga: repárteme la herencia, que quería su parte de la herencia, y el padre se la dio. Y este muchacho, hermanos, se fue. Dice esta parábola que este muchacho se fue a malgastar su dinero en vicios, en mujeres. Como es obvio, cuando la persona trae dinero le sobran amigos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando andaban en las parrandas, que andaban en cosas que no convienen, les sobraban amigos si traía dinero? A todos nos sobraban amigos. Tú eres el mejor amigo del mundo, nos decían. No hay nadie como tú. Y a uno le entraba el aire: y tráiganse las otras y tóquenme esta otra. Ya después, cuando nos quedamos sin dinero, ni una cerveza para la cruda. Bueno, pero eso ya pasó, ¿no? Entonces este muchacho, hermanos, fue y a malgastar su dinero.
A mí lo que me llama mucho la atención, hermanos, es que el padre de él no fue en busca de él, amén, sino que esperó en casa hasta que el muchacho regresara. Cuando este muchacho andaba ya perdido en el pecado, no fue el padre a forzarlo. No fue para decirle: tienes que regresar, tienes que venir conmigo, tienes que regresar a casa, sino que esperó pacientemente a que él regresara a su hogar. Desde el momento, hermanos, que el hijo pródigo salió de su hogar, desde el momento que el hijo pródigo abandonó el seno familiar, desde ese momento el padre ya lo estaba esperando. Desde ese momento, cuando el hijo pródigo apenas llevaba unos 5 o 10 pasos caminados, el padre ya estaba esperando que regresara nuevamente a su hogar. Dios siempre está esperando que nosotros regresemos con Él. Dios siempre está esperando que nosotros regresemos al hogar con Él. Cuando el muchacho regresó, el padre corrió al encuentro, como la oveja que se había descarriado. Algunas personas se pierden por su propia necedad, como el hijo pródigo que se perdió debido a su voluntad. Este es el padre que representa a Dios, que tenía que esperar hasta que él se hubiera quebrantado y estuviera listo para someterse. El padre sabía bien que si iba en pos de su hijo, que si iba en pos de su hijo para rogarle que viniera, sabía bien que todo lo que él hiciera iba a ser inútil, porque la persona, para poder que venga a Dios, primeramente tiene que haber un quebrantamiento en su corazón, un enfado de las cosas malas. Si una persona primeramente, hermanos, no se quebranta ante Dios, así nosotros le roguemos, así nosotros hagamos lo que hagamos, no va a venir a las plantas de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo experimentamos. Yo recuerdo la primera vez que tuve contacto con la palabra del Señor. Aunque en mi hogar era un hogar religioso, porque mi madre, aunque no era una católica devota o derecha, porque nunca la miraba que iba al templo, sí tenía muchas imágenes de varios santos y nos enseñaba a rezar, nos enseñaba 2, 3 cosas, pero yo no sabía nada más que eso, no sabía nada de Dios. No sabía que había un infierno, si lo sabía, nada más así por encimita. No sabía que Dios me amaba, no sabía que tenía que arrepentirme, no sabía nada de eso. Sin embargo, cuando tuve un encuentro por primera vez con la palabra del Señor, que se me explicó el plan de Dios para mi vida, yo lo entendí. Dije: ¿quiere decir que sin Cristo estoy destinado al infierno? Sí. Wow, dije yo, qué tremendo. ¿Y ustedes creen que al entender eso, yo fui con los brazos abiertos a aceptar a Jesucristo? ¿Que yo me rendía al Señor? ¿No? Entendía eso, pero no le entregué mi vida al Señor. ¿Por qué razón no le entregué mi vida al Señor? Después de entender la gran verdad de Dios, esa gran verdad que está velada para la mayoría de las personas. ¿Por qué yo no fui corriendo y me arrepentí y le dije al Señor: perdóname, mira, aquí estoy, soy un pecador que necesita restauración? Porque amaba, hermanos, lo que yo hacía, me gustaba lo que yo hacía, me gustaban los malos caminos torcidos que yo andaba y traían una satisfacción negativa a mi corazón, a mi vida. Pero ya no andaba a gusto porque había entendido esa gran verdad de Dios. Pero aunque no andaba a gusto, pasaron 5 largos años para yo entregarme al Señor. Si en esos 5 años yo hubiera vivido bajo la voluntad del Señor, hermanos, cuántas cosas no me hubiera evitado. Pero tuvo que haber un quebrantamiento en mi vida, hermanos. Tuvo que quebrantarme ante Dios para primeramente venir a sus plantas. Si no hay un quebrantamiento en uno, hermanos, es muy difícil venir a las plantas del Señor. No fue lo malo de su vida lo que hizo recapacitar al muchacho. No fue lo malo de mi vida a mí, hermanos, lo que me hizo recapacitar para venir a las plantas del Señor. No fue el que yo anduviera inmerso en la droga
drogadicción, no fue que yo anduviera inmerso en el robo o en el alcoholismo, que fuera presidiario, no fue que haya sido una mala persona lo que me hizo recapacitar la bondad de Dios, me hizo recapacitar lo bueno que es Dios para poder venir a sus plantas. Cuando entendí lo bueno que es Dios, cuando entendí lo misericordioso que es Dios, entonces pude quebrantarme y venir a sus plantas. Solamente así uno puede venir a las plantas del Señor. Y fue exactamente lo que hizo este muchacho. Dice en el versículo 17, y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Quién quiere ayudar a una persona de mala reputación? La gente quiere que esté en la cárcel, que no ocasione daño. Quieren que estén muertos mejor, para que no ocasionen daños. Y cuando una persona está en esas condiciones, es obvio que se siente rechazado por medio mundo. Y de repente que le digan: ¿sabes qué? Así como eres, Dios te ama, pero lo único que necesitas es cambiar de vida, entregarle tu corazón. Aún el asesino más terrible de este mundo, que le digan eso, se tiene que doblar. Tiene que en su interior tratar de investigar por qué razones que Dios ama a una alimaña de este tipo. Y en ese momento, cuando la persona averigua, cuando la persona entiende el amor de Dios, hermanos, todas las defensas, todas las barreras de orgullo, todo trauma, toda cosa se tiene que hacer a un lado y abrirle uno su corazón a Dios. Esta es una clase de pecador que viene a las plantas de Jesucristo. Esta es una clase de pecador que tiene que venir a las plantas de Jesucristo. ¿Cuáles son los pasos de un quebrantamiento sincero? En primer lugar, reconocer su estado, reconocer nuestro estado. El hijo pródigo dijo en el versículo 17, y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él estaba comparando la abundancia que había en la hacienda de su padre y el estado en que él se encontraba en ese momento. Mi padre es bueno, mi padre es bondadoso, aún con los jornaleros, aún con sus trabajadores, y yo que soy su hijo, yo que soy su linaje, estoy aquí muriendo de hambre. Pero tuvo que reconocer que su manera de vivir no era la correcta. Su padre no lo detuvo. De igual manera, Dios, hermanos, cuando nosotros queremos vivir una vida disoluta, cuando nosotros queremos vivir una vida que no es conforme a su voluntad, nos viene Dios y nos tuerce el brazo y nos dice: no, tú no tienes que hacer eso. No, Dios nos advierte de muchas maneras, pero nos deja a veces con la esperanza de que regresemos nuevamente con Él. Segundo paso que tenemos que hacer para un quebrantamiento sincero es confesarlo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento este muchacho reconoció en el estado en que estaba, pero no nomás se quedó en ese estado, sino que decidió confesarlo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Qué hermoso es cuando uno viene a las plantas de Jesucristo y no importando que haya gente alrededor de uno, uno le dice: Señor, perdóname, ya no quiero vivir el estilo de vida que he vivido. Señor, yo quiero ahora que tú me hagas nueva criatura, quiero vivir conforme a tu voluntad. Es lo más hermoso que a uno le puede pasar en la vida, porque en ese momento el orgullo, vanidad, traumas, cosas que uno trae en ese momento, Dios se lo está quitando a uno de encima y está pasando uno a vivir una nueva vida. Tercera cosa, hermano, tercer paso para un quebrantamiento sincero es no desear privilegios. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es como si el muchacho hubiera dicho: en un tiempo yo fui tu hijo. En un tiempo yo tuve todo para mí. Pero por mi culpa yo viví una vida que no es conforme a tu voluntad. Te humillé, te avergoncé. He pecado contra ti, he pecado contra Dios.
Yo ya no quiero tener la posición de hijo que antes tenía. Me conformo simple y sencillamente como ser como uno de tus jornaleros, porque el trato que le das a tus jornaleros está mucho mejor que el trato que el mundo me da. Sin embargo, el Padre no hizo eso. El Padre, hermano, gloria al Señor, mandó traer un anillo y ponérselo en su dedo. Un anillo que significaba realeza, un anillo que significaba dignificación, un anillo que lo hacía nuevamente miembro distinguido de la familia. Mató el mejor becerro con el regreso de un pecador empedernido. Tan importante es la persona que se arrepiente para Dios, que hace fiesta. Que los ángeles están de fiesta, que los ángeles se regocijan porque dicen: mira Jesús, el cruel sacrificio que tú pasaste en la cruz del Calvario, el vituperio, los latigazos, los clavos que atravesaron tus manos, no ha sido inútil para esta persona. Esta persona ha abrazado tu sacrificio, esta persona ha aceptado tu salvación y se regocijan. Dios en este momento, al igual que en aquel entonces, Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado, ya sea que encajemos en el caso del hijo pródigo, o ya sea que encajemos en el caso del hijo mayor. Nosotros tenemos que arrepentirnos, porque de igual manera, hermanos, así como estaba destituido de la gloria de Dios el hijo menor, de igual manera el hijo mayor también estaba destituido de la gloria de Dios. Mas sin embargo, era más peligrosa la situación del hijo mayor, porque el hijo menor, él sí consideraba que necesitaba de Dios, consideraba que necesitaba arrepentirse, pero el hijo mayor no consideraba que necesitaba arrepentirse. Él consideraba que la situación en que estaba era la perfecta. Hay algunos de ustedes que no han aceptado al Señor. Hay que recapacitar y entender el amor de Dios, que Dios los está llamando, que Dios quiere perdonarles, que Dios quiere darles una nueva vida, que Dios, cuando ustedes partan de esta tierra, no quiere que estén en un lugar de tormento, sino que Dios quiere que estén en la presencia celestial allá con Él, hermanos, que es lo más hermoso, es lo más preciado que puede haber. Es hora de que nos arrepintamos. Y si usted no ha hecho su profesión de fe y si quiere aceptar al Señor, si quiere en este momento decirle al Señor: Señor, yo en este momento, yo reconozco que estoy en el caso del hijo pródigo, pero ya no quiero estar en el caso del hijo pródigo. Quiero entregarte mi corazón, quiero ser un hijo tuyo, quiero que tú me transformes, quiero que tú traigas esa paz interior que necesito sentir y que le he tratado de buscar a través de muchos sustitutos, pero que no le he podido encontrar. Este es el momento, hermanos, este es el momento. Pásenle al frente, amén. No se queden en su lugar, pásenle al frente y aquí yo voy a orar por ustedes, pero se necesita que haya iniciativa de parte de cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano. ¿Usted va a entregar su vida al Señor, hermano? En gloria al Señor. ¿Usted va a entregar su vida al Señor, hermano? Quieren venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.